Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo microinformativo, el espacio donde te traemos el mundo de la ciencia hacia tu pantalla. Yo soy el doctor Cortisol y el día de hoy nos acompaña Pamela Rivera Parra, del Museo de Historia Natural Gustavo Orsés de la Escuela Politécnica Nacional. Para nosotros es un gusto contar con una persona tan importante y tan interesante en este espacio. Hola Pamela, ¿cómo estás? Hola Cortisol, ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días, ¿sabes qué? Aquí deseosos de conversar, de conocerte un poquito más de tu trabajo, qué es lo que haces. Y justamente para empezar, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito de lo que tú haces, ya? Claro, investigo murciélagos, particularmente el sonido que ellos producen, porque generalmente pensamos que los murciélagos no producen sonidos y es súper interesante saber que sí lo hacen. Además, estudio la ecología, de qué se alimentan, dónde viven, cómo se mueven por el espacio en las noches y cómo encuentran muchas veces sus parejas, todo acerca de su ecología e inclusive un poco de la evolución de estos animales tan interesantes. Y además la relación que tienen con los insectos de los cuales se alimentan. Wow, súper interesante. Y también pienso que es un trabajo que no cualquiera lo puede hacer y no a cualquiera le gustaría, porque en muchos de los casos los murciélagos son vistos como, no sé, el lado malvado asociado con los demonios, con cosas así, con la sangre. Es más, es difícil ver, es difícil encontrarte un murciélago. Y yo creo que desde aquí surgiría una pregunta. Quisiera hacerte unas pequeñas preguntas en esta entrevista. Y si me das la oportunidad de contestarlas, sería excelente. Te voy a hacer una pequeña pregunta, ¿ya? ¿Qué cercanía tienen los murciélagos hacia los seres humanos? Es una excelente pregunta, porque desde tiempos inmemorables los murciélagos están en nuestra cultura. Inclusive, si nosotros pensamos, lo primero que pensamos en cuando nos dicen murciélagos va a ser Drácula. Y yo siempre digo, hasta cuando pensábamos en Drácula estaba todo bien, pero luego vinieron muchas películas modernas y inclusive nos dañaron un poco el mito de Drácula, el señor de la noche y todo. Pero los murciélagos ocupan, al igual que el jaguar, por ejemplo, ocupan una parte muy importante en la cultura de los humanos, como estos seres míticos que inclusive tienen poderes especiales, ya que son los únicos mamíferos capaces de volar y son los únicos que están activos en la noche en el cielo nocturno, por lo que muchas culturas ancestrales les concedían poderes especiales. Entonces, inclusive los adoraban y los podemos ver en figuras de las culturas ancestrales como parte importante. Siempre pensamos que es el jaguar o estos grandes animales, pero los murciélagos también ocupaban esto. Ahora, en nuestra era moderna, los murciélagos, inclusive ahora que tenemos esta pandemia que nos tiene en estas cuarentenas y nos ha traído estas formas interesantes de relacionarnos, pensamos en los murciélagos como estos animales que tienen un montón de enfermedades y que tenemos que cuidarnos de ellos, pero en realidad tienen una relación positiva con los humanos. Ellos polinizan muchas plantas de las cuales nosotros nos alimentamos, controlan plagas, se alimentan de mosquitos como los que producen el dengue, por ejemplo. Entonces, si nosotros tuviéramos colonias o grupos de murciélagos mucho más saludables o mucho más grandes, no tendríamos tantas enfermedades como la malaria, el dengue, la fiebre amarilla, porque ellos se alimentan de esos mosquitos naturalmente y polinizan plantas de las cuales nosotros nos alimentamos y nosotros necesitamos de esas plantas. Entonces, en realidad tienen una relación cercana con nosotros, aun cuando nosotros no nos damos cuenta y aun cuando nosotros pensamos que es negativa, pero en realidad es muy positiva. Qué interesante. Me acabas de abrir los ojos en realidad, porque es cierto lo que tú dices. Nosotros pensamos que más bien están muy alejados
y que más bien causan un daño, pero en realidad dependemos muchísimo. Creo que es una de las especies, al igual como las abejas, que son súper importantes para nuestra alimentación, para nuestro bienestar, en general, ¿no? O sea, los necesitamos mucho a ellos y en realidad están abajo del tapete, escondidos, debido a nuestros miedos, nuestros temores y también a nuestra construcción de nuestra educación. Yo pienso que estos espacios, estos momentos, es oportuno para ir rompiendo esos paradigmas, esos miedos, y más bien darles la valía, la importancia que tienen estos animalitos, que al contrario de pensar que son dañinos, traen muchísimos beneficios. Mira, qué bien, Pam, me encantó lo que nos contaste. Ahora, una de las cosas por las que también se dificulta la relación directa con los seres humanos, a diferencia de, por ejemplo, las aves, ¿no? Que son diurnas, tienen colores bonitos, estéticamente es agradable para el ser humano. En cambio, los murciélagos están en la oscuridad, en la noche, en lugares que son tenebrosos para nosotros. Pero mi gran incógnita es cómo ellos pueden movilizarse, pueden desplazarse en la oscuridad. ¿Qué es lo que utilizan? ¿Qué es lo que hacen? Claro, nosotros generalmente primero asociamos la oscuridad con cosas, como tú dices, tenebrosas. Y en realidad, el caminar en un bosque en la noche es una cosa mágica, porque si vamos caminando con mucho cuidado, vamos a poder escuchar toda una sinfonía de sonidos que nos deparan los bosques de la noche. Generalmente está lleno de insectos, sapitos y por supuesto los murciélagos. Entonces, primero que están en este hábitat increíble que son las noches. Y de ahí lo que ellos hacen, generalmente la gente cree que los murciélagos son ciegos. Este es uno de los grandes mitos alrededor de los murciélagos. Son ciegos, que no ven. Y en realidad sí ven. Ellos tienen ojos igual a los nuestros y pueden ver. Y muchas especies ven súper bien, igual que nosotros. Y otras no ven tan bien porque ellos tienen un sentido que se llama la ecolocación. La ecolocación es emitir una serie de pulsos de ultrasonido. El ultrasonido es todo el sonido que está por sobre lo que nosotros podemos escuchar. De hecho, nuestra audición decrece con la edad. Entonces nosotros cuando somos jóvenes escuchamos hasta 20 kilohercios y mientras vamos envejeciendo esto va disminuyendo. Entonces ya nuestros padres, abuelos, abuelas escuchan un poco menos porque así es nuestro cuerpo. Pero los murciélagos emiten estos ultrasonidos que es muy, muy alto, que nosotros no los podemos escuchar y para investigarlos y estudiarlos tenemos equipos especiales que nos permiten escuchar estos sonidos. Ellos emiten estos ultrasonidos, sí, como cuando estamos en un cuarto completamente vacío y gritamos y escuchamos el eco. Es exactamente igual. Ellos emiten estos clics y escuchan el eco retornante. Ese eco que retorna hacia ellos es lo que les permite hacer un mapa visual del espacio donde están. Entonces saben, ahí hay un árbol, tengo que volar por acá, aquí está otro árbol, ahí hay un insecto, ese insecto me lo puedo comer, por acá está un río o un cuerpo de agua. Todos los elementos de un bosque tienen un eco particular que les permite a los murciélagos decir, ah, esto es un árbol o esto es una pared o inclusive eso que está ahí es un humano. Entonces ellos de esa manera pueden tener este mapa mediante el sonido, muy parecido a lo que es un radar, porque fue inspirado en los murciélagos. Wow, o sea que en realidad hasta la tecnología ha estado inspirada, bueno, hemos sabido que siempre ha pasado eso, ¿no? ¿Cuál ha sido la inspiración de la ciencia y del ser humano para crear la misma naturaleza, ¿no? Pero a veces desconocemos también este tipo de cosas, ¿no? Que se ha tomado de los murciélagos, la ecolocalización, generar imágenes en torno o en base a ondas mecánicas, a ondas de sonido, a diferencia de lo que hacemos nosotros, los mamíferos, los primates, ¿no? Que generamos imágenes a base también de una onda, pero en este caso de la luz.
Es en realidad sorprendente, sorprendente, magnífico este otro mundo. Lo digo así, no otro mundo, porque para nosotros los seres humanos sería como otro mundo tener ese tipo de capacidades. Veríamos totalmente las cosas diferentes. Me Y de gustaría hecho hacer. es un sentido súper diferente a nuestra visión, porque nosotros abrimos los ojos y no tenemos que hacer nada. Nuestros ojos automáticamente están captando la imagen. Nuestro sistema nervioso funciona de forma autónoma y nosotros no tenemos que hacer nada activo más que abrir nuestros ojos. Los murciélagos se los llama un sistema activo porque ellos tienen que emitir los pulsos de ultrasonido. Para poder ver de esta manera con sonido, tienen que activamente emitir los pulsos. Nuestro sentido de la visión es pasivo, porque no hacemos nada, nuestro sistema autónomo lo hace. El de ellos es activo. Claro, ellos deciden más bien, en cambio nosotros no decidimos, estamos dependiendo de algo más, en este caso de la luz, ¿no? Para poder generar imágenes. Aparte de esto, algo también que me llamó mucho la atención, estaba leyendo un poquito sobre los murciélagos, es su alimentación. Por lo general nosotros tenemos la concepción, y la mayoría de personas, con vampiros, con Drácula, que se alimentan de sangre, ese tipo de cosas. Es más, si tú preguntas a cualquier persona, estoy seguro que más del 60-70% de las personas te van a decir esta respuesta. Ahora, lo que yo estaba leyendo es que no solo consumen, bueno, un poco de hematófagos sí hay, creo, pero también más hay murciélagos que consuman insectos, otros que consumen frutas, y los que más me llamaron la atención y me parecen geniales, los que consumen el néctar de las flores, como las mariposas. A estos se los conocen como los murciélagos nectarívoros, ¿verdad? Y su fisiología tuvo que ser adaptada en el tiempo. ¿Nos puedes contar esto? ¿Cómo se adaptó? ¿Qué pasó con su lengua y todo su sistema para poder alimentarse del néctar, al igual que los colibríes y algunos insectos? Claro, como tú dijiste, los murciélagos, hay muchos grupos diferentes que se alimentan de muchas cosas diferentes. En el Ecuador tenemos 170 especies de murciélagos. Somos un país sumamente diverso en cuanto a murciélagos. De esas 170 especies, tan solo 3 son vampiros, que se alimentan solo de sangre. Y luego, como tú dijiste, tenemos piscívoros que se alimentan de peces, insectívoros que se alimentan de insectos, tenemos los frugívoros que se alimentan de frutos, y tenemos los nectarívoros que se alimentan de néctar. Este grupo es muy interesante porque son especies pequeñitas de murciélagos. Uno piensa siempre en los nectarívoros, en colibrís. Entonces son animales pequeñitos, tienen el cuerpo, la cabeza un poco más alargada porque tienen una lengua sumamente larga. Los colibríes en este caso tienen el pico largo, pero los murciélagos nectarívoros tienen el hociquito sumamente largo y tienen la lengua extremadamente larga. De hecho, en este grupo de los nectarívoros está una especie que es el Anura fistulata, que la lengua es tan larga que es el animal que tiene la lengua más larga en relación con el tamaño corporal en el mundo entero, porque su lengua es tan larga que en realidad los músculos de la lengua están fijados en el esternón, que es nuestro hueso que está aquí en la mitad de nuestras costillas. Entonces, ustedes imagínense que nuestra lengua está fijada acá, el de este murciélago está fijada acá abajo, porque su lengua es extremadamente larga. Entonces, primero tienen este cambio. Su cráneo es muy largo, tienen un hocico largo, y luego su lengua es extremadamente larga y finita. En esta lengua, como nosotros que tenemos pequeñas papilas gustativas, si alguna vez se han visto la lengua con detenimiento, ahora pueden hacerlo, coger un espejo y verse su lengua con detenimiento y ver sus papilas gustativas. Los murciélagos las tienen adaptadas. Son pequeños pelitos que cuando se acercan a la flor, si esta fuera la lengua del murciélago, y se acerca a la flor, estos pequeños pelitos que están aquí se abren así, se abren completamente de esta manera
Y por capilaridad, que es una función que tienen muchísimos tejidos, por capilaridad estos pequeños pelitos se llenan de néctar. Y entonces se llenan completamente de néctar y el momento en el que el murciélago retrae la lengua, esos pelitos están llenos de néctar y el néctar llega a su boca. Por eso es que lamen la flor, como los perritos que toman agua y lo hacen así. Los murciélagos también retraen su lengua y van tomando el néctar. Pero tienen este cambio en su lengua, que es tener estas microvellosidades de estos pelitos que se abren por capilaridad del néctar, llega y retraen y toman el néctar. Entonces es todo un cambio en su morfología para esta adaptación. Además, el momento en el que se acercan a una flor, polinizan esa flor, porque la flor tiene una forma especial adaptada a la forma del cráneo del murciélago, que el murciélago se acerca y aquí, en esta parte superior, va a estar el polen de la flor. Entonces el murciélago se acerca y el polen se pega en la frente del murciélago y muchas veces también en esta parte de acá, en el pecho del murciélago o en la parte del mentón. Y la siguiente vez que vaya un murciélago a otra flor, la poliniza. Tienen una serie de adaptaciones para ese tipo de vida. Wow, qué interesante. O sea que no es la lengua, sino la lengua. Grandísima en realidad. Y lo que más me llamó la curiosidad es esta capacidad de la capilaridad que tú dices. O sea, muchas cosas físicas, ahí nos damos cuenta, ¿no? Que la naturaleza todo está conectado. Muchas cosas físicas que terminan en biológicas y a la final en ecosistémicas también, ¿no? Porque también me imagino que debe afectar también al ecosistema, la relación que hay entre los murciélagos y el ecosistema. Ya hemos hablado de el ser humano y los murciélagos. Ahora nos podrías contar un poquito sobre esto, la importancia que tienen los murciélagos dentro de un ecosistema. Aparte que sabemos que ya cumplen lo que ahorita nos contabas, ¿no? Que nos ayudan a polinizar las flores, pero debe haber más funciones. Por supuesto, los murciélagos realmente son fundamentales. Nosotros cuando pensamos en la comida, lo que vamos a comer hoy día, por ejemplo, todos esos productos agrícolas que tenemos en nuestras casas han pasado por ser cultivados y tener todo este proceso. Normalmente, hoy en día, para que esos cultivos crezcan todo, se les pone muchísimos pesticidas. En realidad, muchos de esos pesticidas que lo que hacen es matar insectos que son perjudiciales para estos cultivos, que se comen las hojas, que se comen las plantas, las frutas. Podríamos evitarlos si tuviésemos poblaciones saludables de murciélagos, porque ellos se alimentan de estos insectos que son plagas agrícolas. Entonces, se alimentan de grillos, por ejemplo, que son un grave problema, de polillas. La polilla de la papa es un insecto que acaba completamente con cultivos de papas. Y los insectos, las polillas son como una golosina para los murciélagos, se las comen en cantidades. Un murciélago pequeñito, de este tamaño, chiquitito, que pesa 10 gramos, puede alimentarse hasta de 10.000 mosquitos en una sola noche. De mosquitos que nos pueden estar contagiando malaria, dengue, fiebre amarilla. Entonces, es increíble lo que se llama servicios ecosistémicos que tienen los murciélagos para con los humanos. Entonces, lo que nosotros llamamos servicios ecosistémicos, esos son controladores de plagas naturales, sean de estos vectores de enfermedades o de estas plagas. También polinizan, como ya lo dijimos, son dispersores de semillas, porque los que comen frutos, obviamente, luego cacan, esta caca, el guano, tiene todas estas semillitas que luego se fertilizan y producen nuevas plantas. Entonces son todos unos jardineros los murciélagos, porque van llevando esas semillas a kilómetros de distancia, donde van a crecer nuevas plantas, al igual que muchas otras especies de animales, como las aves. También son controladores de otro tipo de animales, de otros tipos de insectos o inclusive de otros animales pequeños, porque también pueden cazar ratones, por ejemplo, los que son carnívoros, los que son más grandes. Wow.
En realidad les debemos mucho, mucho, muchísimo. Tienen una ventaja también, ¿no? Al resto de mamíferos, en el caso de diseminar las semillas, debido a que vuelan, se les hace mucho más fácil, ¿no? Ha sido un gusto conversar contigo un poquito sobre los murciélagos, pero no quiero despedirme sin antes pedirte una recomendación a ti como experta. Yo quisiera que nos cuentes un poquito de cómo podríamos nosotros mejorar o buscar una alternativa para que podamos convivir de mejor manera entre humanos y murciélagos. ¿Qué se podría hacer? Lo principal es saber que tenemos que conservar los murciélagos. Nosotros somos parte del programa de conservación de murciélagos del Ecuador. Y si ustedes se encuentran con murciélagos, no les tengan miedo. Probablemente ellos están más asustados de ustedes que ustedes de ellos. No les van a hacer nada y no los molesten. Si quieren, hay muchas veces en que los murciélagos están viviendo en nuestros techos o cerca de nuestras casas y puede que a ustedes les resulten molestos. Pueden comunicarse con el programa de conservación de murciélagos del Ecuador y nosotros les podemos guiar en qué hacer. O pueden esperar a la noche en que ellos salgan volando y tapen todos los huequitos que hay en sus casas por donde creen que pueden haber entrado y ellos van a buscar un árbol donde vivir. O inclusive se puede tener jardines que sean amigables con murciélagos. Tener árboles, tener plantas que los polinicen, como cuando se tiene jardines amigables con abejas. También podemos tener jardines amigables con murciélagos. Son súper importantes en nuestros ecosistemas. Y hay ahora unas casitas para murciélagos, que son unas pequeñas cajas de madera que tienen, muy parecido al de las abejas, tienen adentro como unas planchas hechas de malla, y ellos entran ahí y ahí viven. Y van a tener menos insectos en sus casas, van a tener, o en su jardín, van a tener mucho más plantas y van a tener unos jardines hermosos porque de noche van a poder ver los murciélagos volando. Entonces tenemos que aprender a convivir con la naturaleza de una manera mucho más amigable y a no temerle. Si no saben cómo manejarlo, comuníquense con nosotros y nosotros podemos ayudarles y guiarlos. Pero lo primero es no temer y conservarlo siempre. Muchísimas gracias, Pame. En realidad, tú lo acabas de decir, no solo es un cambio de concepción, al igual que hacemos jardines para las aves, podemos también hacer jardines para los murciélagos y ya sabemos, ¿no? Ahora hemos dado el primer paso conociendo, gracias a ti, sobre las maravillas de estos animalitos y todos los beneficios que nos trae. Muchísimas gracias y a ustedes que nos están viendo, amigos y amigas, esto ha sido todo por el día de hoy. Es un gusto haber compartido con Pamela Rivera este mundo fascinante de los murciélagos, todo lo que nos ha contado y yo pienso que solo es un pequeño abrebocas porque en realidad debe haber muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas más. Así que nosotros les dejamos con esa intriga para que sigan compartiendo este tipo de cosas con sus amigos y también investigando, conociendo un poco más sobre el fascinante mundo de la naturaleza, de la ciencia y en este caso de los murciélagos. Muchísimas gracias, Pame. Ha sido en realidad un gusto. Gracias igual y espero para todos ustedes que la curiosidad esté ahí y aprendan a querer a los murciélagos tanto como yo los quiero. Exactamente, que la curiosidad nunca nos abandone. Chao a todos.